Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en una edición nueva de Conversando con el Perú. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad nos está acompañando un gran amigo, Jorge Villena, Coco Villena, con el cual hemos compartido muchas luchas e ideales comunes en pos de la defensa del sistema democrático y el régimen constitucional. Él va a reemplazar a nuestro amigo Alberto Valla, que por razones personales de estudio no nos va a poder acompañar en las siguientes ediciones, pero estamos seguros que con Coco vamos a tener el aporte, la frescura, el análisis que se requiere para poder estar a la altura de un programa que ustedes se merecen. Bueno, luego de esta presentación, decir que esta semana, hace una semana en la cual los elementos centrales de la coyuntura política que se viene desplegando se mantienen en lo fundamental. El gobierno no ha producido ningún giro en materia de política económica y social para afrontar la grave crisis. Más aún, tienen una opinión optimista. Cuando se les ha preguntado a ellos en una conferencia de prensa acerca de ¿qué van a hacer frente a esta hambruna que en el mundo preocupa? Todo el mundo está preocupado, pero acá en el Perú el ministro del ramo y el señor Torres dicen no, que aquí no va a pasar eso, y en todo caso el tema de los fertilizantes van a regalar el guano de la isla, que como todos ustedes saben fue un producto fertilizante en el siglo XIX, sobre todo porque había una enorme acumulación de siglos, eso no se había usado, y efectivamente cumplió un rol importante en el desarrollo de la revolución industrial en Europa y en Inglaterra en particular, pero hoy día la producción de este guano de la isla es diminuto, creo que es un porcentaje de mínimo por 2, 3, 4%, entonces no va a cubrir la demanda de urea, de fertilizantes, qué sé yo. Pero en fin, ese es el optimismo del gobierno, que es otra forma, Coco, de ver la irresponsabilidad. Otro tema ha sido, sin duda, la censura de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, vinculada al área caviar del gobierno. Ella milita con Bermejo y Valer en Perú Democrático, estuvo en Perú Libre, y lo interesante fue que en esta votación, además del voto mayoritario de la oposición, contó con una importante aporte de los de Perú Libre, los cuales votaron. Bellido salió a justificar diciendo que lo hacían porque la ministra no había estado a la altura y se había comportado mal con algunos correligionarios. Yo tengo entendido, y esto vamos a conversarlo después, es que esta es una represalia al nombramiento de una nueva ministra en la cartera de Energía y Minas, que dentro de la división de poderes y de la división del reparto de las cuotas, ¿no? Energía y Minas le correspondía a Perú Libre. El ministro de Perú Libre, ¿no? Se estuvo quejando amargamente porque había sido marginado en la negociación del conflicto de las Bambas, a pesar de ser titular de la cartera que tiene que ver con el tema. Y lo había reemplazado en la práctica Roberto Sánchez, que es el jefe del partido caviar de Verónica Mendoza, ministro de Turismo y de Comercio Exterior, manejando el tema. Entonces inclusive llegó a quejarse de que lo habían bajado del helicóptero el día que fueron a las Bambas, y este malestar creo yo que es lo que ha precipitado la salida del ministro sin consulta, porque esa misma noche de la juramentación, el domingo en que juramentó el ministro, Cerrón decía que esta medida se había tomado sin consulta alguna del partido, de Perú Libre. Y más aún, Bellido dice de que a partir de esa decisión, la bancada de gobierno, que se llama Partido Magisterial y Popular, que es el grupo que viene de la lucha magisterial, de CONARE, del Movadef, ¿no? Se llama Partido Magisterial y Popular, ¿no? Y que Perú Libre, escuchen bien amigos, deja de ser partido de gobierno y se transforma en un partido aliado. Más aún, la conversación que tuvo con el presidente, el secretario general Cerrón, habría sido a nombre de un aliado, no de alguien que se siente integrante ya
del gobierno. En fin, estos son los elementos. Yo quería darte la palabra para un comentario antes de poder presentar a nuestro invitado e iniciar la secuencia de este programa. Adelante, Coco, sí. Buenas noches, Ángel, y buenas noches, amigos, a todos los que escuchan Conversando con el Perú a través de las ondas de PBO Radio 91.9, la radio con fe. Creo que ese análisis que has hecho, muy preciso, además con todos los detrás de cámaras que han ocurrido en lo que ha sido la censura de la ministra Chávez, creo que de alguna manera evidencian lo que ya todos veíamos, que en realidad los pleitos que hay dentro del gobierno no son de ninguna manera programáticos, políticos o de carácter, digamos, de gestión pública. No, todo este tema es un reparto de cargos, ¿no? Sí, pues. Me quitas un ministerio, yo te quito otro ministerio. Me pones un ministerio, yo te doy otro ministerio. Así es. Los rojos, lo único que les interesa es prenderse de los cargos como garrapatas y quedarse ahí y no lo sacan. Haciendo gala a su famoso lema, salvo el poder, ahora, todo es ilusión. Exactamente. Ahora, nada más. Tú, que eres un hombre pues cultísimo, versado, que tienes muchísimos más libros que yo, me vas a decir, ¿alguna vez algún rojo se ha ido por las buenas? ¿Ha dejado el poder por las buenas? A los rojos la única manera que yo conozco, al menos documentadamente, los han sacado del poder como se extrae el veneno de una herida. Sí, pues. ¿No? Entonces, me parece que estamos entrando en una situación difícil y como bien has relatado al inicio de tu presentación, se nos viene una temporada muy complicada con la situación del agro. Así que depende en gran medida del soporte de los fertilizantes inorgánicos, que son estos sintéticos, que tienen un nivel de eficiencia muy superior. O sea, para poder compensar una tonelada de urea, necesita después 120 toneladas de guano. O sea, la diferencia es muy grande. Sí, pues ahí está. Entonces, eso ha permitido que la agricultura moderna avance y que la producción avance. Y ahora, muchos de estos productos sintéticos son derivados del diésel, del petróleo. Así es. Entonces, eso va a impactar de alguna manera en la producción agrícola, la productividad. Y lo más triste es que nuestro país se enfrenta a graves desafíos. Acaba de salir, o estamos saliendo todavía, de un periodo de crisis sanitaria con este tema del COVID. Ahora vamos a entrar en un periodo de crisis alimentaria. Y lo más triste es que todas estas crisis nos agarran en manos de una panda de incapaces que no son capaces de resolver ni el más mínimo problema de tránsito en el país. Entonces, esa es una situación muy difícil y creo que hay que buscar salidas. Muy bien. Yo creo que estamos en eso. Muy bien. Sin más preámbulo, yo quiero presentar a nuestro primer invitado de esta noche, Luis Flores. Él es secretario general de Avanza País, uno de los partidos democráticos con representación en el Congreso. Va a postular también en estas justas municipales por el distrito del Lince en Lima. Pero además de conversar sobre las cosas generales, después nos va a exponer la iniciativa ciudadana que está presentando para poder adelantar el proceso electoral de modo tal de salir de esta pesadilla que agobia a todos los peruanos. Muy buenas noches, Luis. Es un gran honor estar contigo. Y mi primera pregunta es justamente, ¿cuál es la posición tuya o de tu partido, si es que ha habido alguna reunión, frente al momento actual? ¿Cómo ustedes están visualizando la coyuntura política y sobre todo los últimos acontecimientos que hemos comentado? Adelante, Luis Flores. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Coco, le auguro muy buenos éxitos en el programa, ¿no? El primer día. Bueno, en realidad, mire, nosotros en Avanza País somos un partido dialogante. Hemos intentado tomar todas las medidas constitucionales, democráticas, para poder solucionar los problemas en el país, pero lamentablemente un poco el gobierno ha sabido negociar su estadía, ¿no? Han habido partidos, y hay que decirlo claramente, como es el Partido Morado, como Acción Popular, como Podemos, como Somos Perú, que le han dado la espalda a los ciudadanos. Y de esa manera se ha sostenido el gobierno. Y lamentablemente en este momento ya no solamente es un tema de repente de incapacidad, sino que ya es permanente,
Y lamentablemente ya el Perú, como esta frase que decían, ¿no? País de, ¿cómo decía? País de ricos, ¿cómo decía el presidente? Ah, no, el presidente decía... No más pobre, pero de ricos, lamentablemente... No más pobres en un país de ricos. Él está volviendo a los pobres. Eso es una burla el día de hoy, claro, ¿no? Los está volviendo más pobres, ¿no? La gasolina por los aires. Se ha empobrecido al país. Y etcétera, ¿no? Han sacado algunas medidas económicas bajando los impuestos, pero pero bueno, al final esto de aquí consideramos que no es una solución real, ¿no? Muy bien. Pero explícanos en qué consiste el proceso que has iniciado. Nosotros en Avanza País tomamos la decisión de presentar ante la OMPE la solicitud de un kit, en la cual como iniciativa ciudadana pedimos el adelanto de elecciones, ¿no? Dentro del proyecto tenemos el tema donde cambiamos una disposición complementaria en la Constitución y de esa manera adelantaríamos las elecciones. Lo que necesitamos nosotros ahora es el apoyo de la ciudadanía. Necesitamos tener 70.000 firmas en las cuales esta solicitud sea escuchada por los ciudadanos, por los compatriotas y todas las personas que quieran y se puedan sumar a esta iniciativa, poder lograr este objetivo. Sí. Bueno, a mí me parece una gran iniciativa, yo la saludo, inclusive yo había expresado algo similar en algún artículo en el diario La Noticia que escribo semanalmente, señalando de que estando cerrado el camino de la vacancia, porque se requiere 87 votos, y parece ser que esa cifra no se va a poder alcanzar porque hay un núcleo duro vinculado a Castillo que no va a permitir, así hay un terremoto y podamos descubrir todos los videos en actos de corrupción, esta gente se va a cerrar y se va a poner espaldas al país, como tú lo has dicho. Aunque le han pedido antes de ayer o ayer, creo que ya los niños han dado sus pasaportes a la fiscalía. Bueno, es que les han dado impedimento de salida. En fin, eso es una. Bueno, y la cuestión fiscal pues tiene un ritmo muy lento, ¿no? Que es propio de la judicatura. Sí, también, pero incluso es un mecanismo pues de otra naturaleza que no está sintonizado con el reloj político y las necesidades del aquí y el ahora. Pero Ángel, o sea, tú que eres un abogado pues, enciclopédico, un tipo muy versado, explícanos cómo es este proceso para los oyentes. Sí, por eso. ¿Qué viene? El señor presenta, consigue la firma. Estaba llegando a eso. Mira, justamente si no se puede la vacancia y si el tema jurídico penal tiene su ritmo y además algunas negligencias, por decir así, de quien está encargado de llevar a cabo la investigación, me refiero al Ministerio Público actual, entonces creo que la otra salida para que se vayan todos, inclusive para expresar el sentimiento de la gente, es justamente pedir una reforma constitucional, porque el mandato de los congresistas y el presidente es de 5 años, ¿no? Entonces hay que reformar la Constitución en ese extremo con una norma transitoria. Es adelantar elecciones y recortar los mandatos. Tiene dos aspectos que hay que decirlo. Sí, claro, porque claro, si se va a ir a un proceso electoral de esta naturaleza por una iniciativa ciudadana, ya no cabe, tú tienes que hacer una especie de reseteo de todas las autoridades, unas y otras, y además es lo que pide la gente, porque un escenario distinto, vista la gravedad de la crisis, la profundidad, no resultaría viable. Ahora bien, este es un tema que se puede conseguir, porque mira, se requiere 0.3% del número total de la población electoral, que más o menos es un poco más de 70.000 adhesiones, firmas que se necesitan para ello. Eso se puede conseguir, digamos, en una semana, 2 semanas, 15 días. Y en consecuencia la pelota entra al Congreso de la República. Si en el Congreso hay un temperamento, que esta es la única salida democrática, y hay espíritu patriótico en el Congreso, mira tú, esta ley se puede aprobar. Y para eso se requiere simplemente mayoría del número legal, o sea, 66-67 votos, cosa que la oposición la tiene. Ahora bien, estamos hablando de un cambio de la Constitución. Para cambiar la Constitución hay 2 vías. La vía, digamos, normal es que el cambio se lleve a cabo en 2 legislaturas, pero con una votación calificada de 2/3, no de mayoría absoluta,
del número legal, sino 2/3 del número, que es 87. Sabemos que los 87 sería difícil, por no decir imposible de alcanzar, igual que la vacancia, pero sí se puede alcanzar 67 votos. Entonces, ¿qué cosa dice la propia Constitución, el artículo 206, para salir de ese impasse? Que la segunda parte, la ratificación de esa decisión en mayoría de votos, más no mayoría de 2/3, se lleva a una consulta, se lleva a un referéndum. Y ese referéndum se podría perfectamente llevar a cabo, tal como sugirió la gente de Castillo y de Aníbal Torres, conjuntamente con las elecciones municipales y regionales. Se pone una boleta más donde se plantee si la gente quiere adelantar elecciones y recortar mandatos. Yo estoy convencido que el 90% de la ciudadanía va a respaldar eso. Y si así fuera, esa reforma constitucional queda totalmente formalizada, y entonces, a partir en el primer semestre del año 2023, entre mayo y junio, se puede llevar la primera y la segunda vuelta, de modo tal que el 28 de julio tendríamos juramentando a un nuevo presidente de la República y a un nuevo Congreso. Entonces, lo que ustedes están planteando es algo perfectamente viable, ¿no? Hay que entender una cosa. Mire, yo soy dirigente nacional del Partido Avanza País, y hay una cosa sí que hay que tener muy en claro. Nosotros hay que diferenciar bastante el tema social y económico, que tenemos que dar una solución y que se tiene que dar alternativas para la población, y otro, muy aparte, es el tema político. El tema de la vacancia no se ha logrado porque es un tema netamente político, no es un tema procesal, ¿no? Sí. ¿No? Y muchos congresistas inclusive quieren fundamentar, pero ¿qué más vamos a fundamentar si ya tenemos el tema de los ministros cuestionados desde el principio? Desde el principio, el presidente, despachando simplemente en la casa de Breña, ya estaba infringiendo. Sí, claro. En realidad, su conducta no ha cambiado. Y en realidad esta medida la estamos tomando porque de todas maneras tenemos la amenaza de la Asamblea Constituyente. Ellos siguen intentando cambiar la Constitución. Y ahora nosotros tenemos ejemplos claros de países en los cuales estos cambios de Constitución ha destruido el Estado de Derecho. Y eso realmente en Avanza País nos preocupa. Es por eso que tomamos esta medida como un freno ya de emergencia. No podemos permitirlo y quedarnos con los brazos cruzados y solamente criticar. Es en realidad algo que ya no podemos... no, está bien. ¿No? Es viable la cosa. Es viable. O sea, tú consigues las 70.000 firmas, que creo que no va a demorar mucho en conseguir. La gente va... Además, dime ahorita dónde firma. Enseguida, esto va al Congreso de la República. Como ha explicado Ángel, tiene dos formas de aprobarse. Que lleguen los 87 votos y se apruebe, o que se apruebe con 66 votos y se ratifique en un referéndum. Así es. ¿No es así? Esa es la fórmula, digamos, realista, porque la otra no la creo. El público oyente. Entonces, díganos, ¿dónde vamos a firmar? ¿En qué lugares va a ser la recolección de firmas? ¿Cómo hay que hacer? ¿Te llamo, vas a mi casa o voy a donde estás? Le voy a saber nuestros teléfonos. La gente tiene que saber. Pero bueno, el kit me lo van a entregar el día lunes, a las 10 de la mañana, y ahí estaremos organizando ya el tema de la actividad que vamos a realizar. En realidad es muy importante tenerlo en cuenta. Cuenten con este programa y yo estoy seguro que todo PBO Radio y Willax inclusive y otros programas democráticos estarán conformes en darle este apoyo, porque repito, es la única salida, y además, repito, es una salida perfectamente viable, porque hay votos, esta vez sí, ya no es como el bloqueo de la vacancia, aquí tú tienes los votos y además tienes la posibilidad de recurrir a la consulta popular. La ciudadanía... Mira, en lugar de como quería Castillo y Torres, de que se consulte si queremos una nueva constitución, mejor es consultar a la gente si quieren un nuevo presidente o no. Claro, o sea, yo creo que la respuesta es más o menos obvia, ¿no? Ahora, sin embargo, el Congreso de todas maneras sigue con la potestad de presentar una vacancia. Sí, no, y claro. poder lograrla. Claro. O sea, ellos no han perdido su facultad, ¿no? Que es principalmente una facultad congresal, ¿no? No, además de eso está también en trámite. Esta semana, el día viernes, ya empezó el proceso de la investigación de la denuncia constitucional que un grupo de juristas hicimos, yo entre ellos, y que fue además asumida por la congresista Norma Yarro y el congresista Cueto Anselmi,
y el día viernes ya se dio inicio a esta fase de investigación. Mira tú, se ha recibido la deposición de ambos congresistas, el delegado, que es el que va a conducir la investigación, que es Wilson Soto de Acción Popular, ha presentado un poco los temas, los casos, las cuestiones de hecho, los elementos probatorios y un conjunto de actuaciones. Van a invitar a nosotros en calidad de testigos, cuando digo nosotros me refiero a Lourdes Flores, a Hugo Guerra, a César Viñolo, a Fernán Altuve y Pancho Tudela, 6, y Lourdes Flores, ¿no? Ya lo nombré, creo, que vamos para dar un poco nuestra posición al respecto. Entonces, creo que eso también va a encender un poco el panorama, pero claro, otra vez tenemos el tema de los votos y los compromisos de aquellos que no quieren ver la realidad y se van a aferrar a Castilla. En cambio, recurrir a la voluntad popular, a la fuente del poder, que es el pueblo, para que se exprese, y a través de esta iniciativa el Congreso primero apruebe una ley y esa ley sea ratificada en un referéndum, que repito puede ser perfectamente en octubre conjuntamente con las municipales y regionales, pondría un horizonte de salida, una luz al final del túnel de esta situación que vivimos. Claro, y sobre todo, mire, el año pasado tuve la oportunidad de conocer a Leopoldo López, el líder de la oposición venezolana. Claro, claro. ¿No? Que él está exiliado, está en España, ¿no? Y él efectivamente dijo, ¿no? El día que se aprobó el tema de la Asamblea Constituyente en Venezuela, ese fue el inicio del final del Estado de Derecho en Venezuela. Sin duda alguna. Y hasta el día de hoy, y eso la población tiene que tener en cuenta. Es simple, vamos a la esquina. Salgo ahorita en la esquina, venezolanos limpiando vidrios en las calles o trabajando vendiendo arepas, o sea, es algo insostenible. Tenemos el tema de Chile, han venido unas parlamentarias chilenas también, ahorita una constitución con 400 y más artículos. Es más, están hablando ahorita del tema de la propiedad privada, que se puede expropiar. O sea, en realidad es muy importante tener en cuenta que la constituyente es peligrosísima. Y hay que tener en cuenta que hay que defender la Constitución. Creo que la bancada de Avanza País ha cumplido un papel importante en el rol de oposición democrática dentro del Congreso, ¿no? Claro, Adriana fue la ponente, creo, en la Comisión de Constitución para archivar la propuesta de Aníbal Torres y del presidente Castillo de consultar justamente el tema de la Constitución y el referéndum. Ustedes ahora dirán, oye, pero quieren que se vayan todos, pero también se vayan nuestros congresistas. Exactamente. La misma Adriana ha dicho, ya dijo públicamente que sí es la única salida, y efectivamente, en realidad, tenemos grandes congresistas que inclusive sabemos que van a contar con el apoyo popular. Hay que resaltar eso. Hay que decir que tiene que haber generosidad y patriotismo, ¿eh? Sí, y la historia los va a reconocer. Los partidos políticos ahora han atravesado una serie de crisis, los partidos más históricos de tradición han desaparecido, ¿no? Y salvo honrosas excepciones, muchos de ellos, los congresistas de Avanza País, ¿no? Como Adriana, como Alejandro Tocavero y otros más, han logrado destacar en medio de este mar de mediocridad que ha llenado el Congreso, lamentablemente, porque creo que hay presentes, los partidos han tenido que presentar a la banca de suplentes, pero de la banca de suplentes. O sea, no ha habido, estas reformas políticas han terminado debilitando. Y además bajando la calidad de los candidatos que puede presentar. Entonces creo que es una actitud valiente y patriótica que están tomando los congresistas y los dirigentes del partido, que hay que resaltarlo, hay que reconocerlo. Ahora, es importante que la gente sepa, porque creo que después de la segunda vacancia me quedó claro que ya la solución no iba a pasar por el Congreso, ¿no? Esta situación debería atravesar nosotros, digamos, quienes hemos estado y ya estamos todavía batallando. No es que nos haya ocurrido una cosa así. En Venezuela los engañaron. Hugo Chávez dijo que iba a hacer una cosa y terminó haciendo otra. Acá no. Acá el señor Castillo dijo, yo voy a hacer esto. Y lo sigue haciendo. O sea, él no está engañando a nadie. Entonces, evidentemente, la oposición democrática en la calle, en los partidos, en el Congreso, en los medios, ha decidido enfrentar a esta situación. Y saludo que iniciativas como esta permitan que salgamos de esta situación de manera legal. No le podemos dar espacio a la izquierda caviar ni a la izquierda comunista en el país. Definitivamente no lo podemos hacer. Y la gente tiene que tener en cuenta, porque es más, ahora estamos a puertas de una elección municipal, regional, provincial. Y en Lima, por ejemplo, ¿no? Tenemos
el señor Urresti encabezando las encuestas, con un partido cuestionado, un partido que efectivamente apoya al gobierno. Que está de rodillas. Y esta elección realmente, ahora que me has hecho pensar, esta elección en realidad deberíamos verla como que si fuese una elección plebiscitaria. Debería ser. En realidad, en los partidos que apoyan y sostienen al gobierno, como son Podemos, Perú, como son Somos Perú, ¿no? Como ese partido morado, y en realidad la gente debe darse cuenta de esto y darle la espalda a estas... Sí. Pero ¿no te asusta ir como candidato con Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones y Piero Corbeto en la OMPE? En realidad es otro tema que debería estar dentro de la agenda. Sí. Y yo creo que es un riesgo bastante grande, pero sin embargo es algo que tenemos que asumir. Y en la calle tenemos que ganar en la calle. Muy bien. Mira tú, el tiempo es tirano, nos ha ganado ya, nos hemos pasado un poco, incluso la producción nos está llamando. Yo quería agradecerte mucho a ti, Lucho Flores, ¿verdad? Saludar la iniciativa que han tomado. Espero volver a conversar sobre el particular y más adelante ya sobre la propia campaña electoral, para que tú puedas exponer a los amigos que nos escuchan cuál es tu visión de la ciudad, en este caso del Lince, y tus propuestas para mejorar la situación del Perú. La primera Muchas gracias. Nos las traes para firmar. Muchas gracias. Verdad, está pendiente nuestra firma para esta iniciativa. Y muy bien, vamos a un corte, vamos a los comerciales y muchas gracias. Hasta un ratito. Gracias. Coordinadora Republicana es un espacio... Retomamos el programa después de la pausa. Vamos esta vez a contar con el apoyo de un invitado, Jorge Cordano. Miguel Cordano. Él es un destacado ingeniero, presidente del Cuerpo de Tasaciones del Perú, que es un órgano técnico muy importante para la determinación de los volúmenes y las características de los terrenos, de los predios y los inmuebles. Además, tiene experiencia en materia de urbanismo, tanto así que está postulando a la región Callao en los próximos comicios del mes de octubre. Pero en esta oportunidad vamos a conversar básicamente de algunos aspectos importantes relativos a la realidad nacional y también a los temas vinculados a la profesión. La primera pregunta que quería hacerte es, tú que estás en el mundo chalaco, que tiene siempre sus particularidades, ¿cómo observan ustedes esta crisis gubernamental, esta crisis política que además tiene contenido social y económico? ¿Cómo lo observan ustedes y qué medidas están haciendo, digamos, desde los municipios? Si hay algún tipo de acción ciudadana que se pueda hacer para mitigar estos problemas que agobian directamente a la población. Bueno, Ángel, en realidad, desde el punto de vista del Chalaco, del Callao como provincia constitucional y teniendo un gobierno regional del Callao que tiene que promover el comercio, la inversión, la sostenibilidad y la competitividad por ser un puerto y un aeropuerto internacional que en crisis mundial y en crisis pandémica ha tenido que luchar desde el punto de vista de la logística y del transporte, de conectividad con todas las regiones del Perú. Evidentemente, el sentir del Chalaco es que se ha aperturado una brecha muy fuerte entre lo que significa la competitividad portuaria y aeroportuaria y los que espera y recibe el ciudadano. Muchos han muerto, todos casi han sobrevivido y evidentemente significa que la acción gubernamental sumamente es importante y a veces el Chalaco, el ciudadano en general peruano, no distingue las competencias que tiene cada uno de los tres niveles de gobierno. Entonces, muchos de los temas del Callao dependen de decisiones del gobierno nacional. Y por consiguiente, la pregunta tuya, Ángel, tiene que ver mucho con el mejoramiento de la competitividad
basta salir del aeropuerto o basta entrar al aeropuerto para darnos cuenta de la pobreza y la emergencia que requiere una obra de infraestructura como es la FOSET, que tiene grandes limitaciones de competencia porque es una competencia que le corresponde al Ministerio de Transporte y debiera haber una transferencia a través de un convenio. ¿Es una vía nacional o...? Es una vía nacional. Ah, ya. Entonces, mira, estamos hablando de 20 años de un tema que no se soluciona todavía y compromete a 4 distritos y municipalidades, además de la municipalidad provincial. Entonces significa que hay soluciones que no dependen y eso exige de que tú tengas que articular con el gobierno de turno. Entonces, significa que mal o bien, independiente de la crisis política que estamos viviendo todos los peruanos, necesariamente el Callao en la parte educativa, por ejemplo, no ha podido recibir ni un laptop, mientras todas las regiones sí han podido recibir laptops de obsequios por el tema de que no somos urbanos, llamémoslo así, como son, nosotros somos 100% urbanos, claro, y todos los demás son rurales. Y la pobreza en el Callao, sin embargo, se ha incrementado, como en el resto del país. Entonces significa que educación, salud, y ahora vemos vías, conectividad de las vías, han creado un congestionamiento terrible, que lo vemos todos, más aún que Lima y Callao privilegian en este momento los indicadores de congestionamiento que no se pueden solucionar. Entonces yo creo que la pregunta es totalmente válida y debemos concluir simplemente con lo siguiente. Lamentablemente tenemos que articular necesariamente con ministros que cambian y evidentemente sí, pues, no da sostenibilidad. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el más importante porque la inversión portuaria ya está asegurada por 2 operadores privados y la aeroportuaria estamos viendo de que el convenio de ampliación que está en construcción y crea empleo está paralizado ya 1 año, simplemente no por negociaciones, sino por el hecho de si es un terminal o 2 terminales aeroportuarios que sirven, y realmente significa que la voluntad política es sumamente importante. Entonces creo yo que el gobierno regional del Callao es vital para poder promover esta articulación en los 3 niveles de gobierno, más allá de las competencias públicas, porque significa un acercamiento con la inversión privada, directa. Y el riesgo y la incertidumbre mundial exige de que si tú no tomas decisión oportuna, la inversión se va a ir, ¿no es cierto? ¿Y a dónde se va a ir? ¿O a Chile o a Colombia? Entonces, evidentemente significa que estamos siendo perjudicados por enfoques de inversión corporativo que ya no es del empresario que se retira porque no cree en el gobierno, claro, sino que entramos a palabras mayores. Ahora, ¿usted cree que la avenida Fawcett debe tener 2 pisos? O sea, digamos, para poder resolver esta situación. ¿O cómo se resolvería? O sea, es increíble. Yo he estado, bueno, en general la situación de los aeropuertos del Perú es precaria, ¿no? O sea, si Jorge Chávez, que se supone que es el mejor aeropuerto del país, está muy mal, ¿no? ¿Te imaginas cómo están el resto del Perú? O sea, por ejemplo, estuve hace poco en el aeropuerto de Talara. La zona que tenía aire acondicionado, porque es un infierno, es la 4ª parte de este espacio. Y todos estaban metidos ahí. Entonces, ya no te hablo pues, de cómo está el aeropuerto de Madre de Dios, ni nada más. Pero una ciudad importante como el Callao, que ya prácticamente ha borrado sus límites con Lima, son una sola urbe. Es una conurbación. Así es. Esta tiene una cantidad de inversión, digamos, un presupuesto de inversión muy por encima del que tiene Lima Metropolitana. O sea, si Lima Metropolitana tiene, digamos, 20 centavos por habitante en monto de inversión, en el Callao pues debe pasar los 200, 300 soles tranquilamente. Siento que hay un problema de gobernanza, ¿no? Mientras en Lima la municipalidad concentra las funciones de región, en el Callao hay región y hay municipalidad provincial, ¿no? Siendo más pequeño que Lima. Y el mismo territorio. Y en el mismo territorio. Y la misma población. Cuando yo le pregunto a unos amigos que trabajan por ahí en el Callao, le digo, oye, pero ¿por qué Fawcett, Cantacallao? Son una lágrima, están pero deshecho. La avenida La Marina, ya pasando San Miguel, está deshecho, ¿no? Puede ser que, claro, pueden haber escuchas, pero con la cantidad de recursos que tienen por este mal llamado canon aduanero,
¿no? Porque el canon es un concepto que aplica a recursos naturales, pero Esta es la renta aduanera, ¿no? Esta renta aduanera debería darle a los chalacos la capacidad para construir, pues, autopistas de 2 pisos en todo el Callao y tener todos los huecos parchados y las veredas lindas, pero no sé qué pasa ahí que no se hace ese trabajo dentro de infraestructura que permita a una ciudad tan importante. Y ojo, deberían compartir con Lima, porque toda esa carga pesada que va hacia el Callao atraviesa las calles de Lima y deja pues también una estela pues de destrucción, porque los camiones, los trailers, los containers pesan y maltratan las pistas de toda la ciudad. Y aún así tenemos pues que no se hacen las inversiones necesarias para ese gran centro logístico que es el Callao, ¿no? Qué importante comentario, pregunta que haces, Jorge Villegas. Jorge Villegas. Realmente porque mucha gente piensa que, claro, tenemos el mismo territorio, hay una municipalidad provincial del Callao y hay un gobierno regional del Callao. Sin embargo, la competencia del gobierno regional del Callao está de acuerdo a la ley de gobiernos regionales y a la ley de bases de la descentralización. O sea, yo trabajé 5 años en el Consejo Nacional de Descentralización y había un chalaco, Luis Taí Díaz. Claro, él era el presidente. Y justamente la ley de municipalidades también la tratamos, trajimos a 1.400 al Sheraton, alcaldes, para tratar políticas de este tipo, fue todo un acontecimiento. Y a donde voy es que la ley de municipalidades simplemente enfoca la administración de la ciudad. En Lima, la ley se enfoca de la siguiente forma. Es un alcalde metropolitano de Lima, que a su vez es un gobierno regional. Es un gobierno regional. Sí. O sea, tiene dualidad igual que en el Callao. Ahora, es totalmente válida de que el crecimiento poblacional de ambas fronteras, de Lima y Callao, ahora ha creado una sola urbe y que realmente somos sin frontera. Y la prueba está que tanto la propuesta del Callao, estando encerrado por Lima, en realidad para formar una región se requiere 2 o más departamentos que se juntan para formar una región. Entonces Callao aparentemente no tuviera una salida para formar una región. Sin embargo, el término de mancomunidad regional desde el punto de vista de la inversión, por ejemplo, el tren, ahora que Chancay es el fantasma cucu que tiene el Callao ante el crecimiento portuario que hay y con inversión china fuertísima y que amenaza tener sus puertos al servicio del mundo, tan igual que el Callao, en solamente año y medio, significa que la pérdida de rentas de aduana va a ser significativa para el Callao si es que desde el gobierno regional no tomas unas acciones no proactivas, sino agresivas, como para que ya no haya la competencia que se ve desde el anuncio político, sino que haya una concertación portuaria, teniendo en cuenta de que la Autoridad Portuaria Nacional está en el Callao y ve toda la costa portuaria. Claro. Entonces significa lo siguiente, de que nosotros desde Contigo Callao, como candidato yo de gobernación regional, lo que estamos proponiendo es una mancomunidad regional para el norte, para que involucre justamente a este puerto, y también por el sur, porque Pucusana ya está siendo un centro portuario para la parte automotriz. Entonces significa lo siguiente. O sea, el Callao y Lima debería tener esta política o esta, como hay en grandes ciudades, de esos anillos periféricos que están alrededor de la ciudad, que ya no tengan la carga que venga del norte, del centro, sobre todo del centro, no atraviese la ciudad, ¿no? Sí, claro. Este proyecto de la vía expresa línea amarilla, que es un túnel espectacular que te deja en Cantacallao, pero ya en Cantacallao lloras. Sí, otra vez avanzas en el tramo subterráneo por debajo del río, llegas a Cantacallao y Cantacallao pues está completamente arrugada la pista. Entonces, y llama la atención, porque ¿cómo es posible de que justamente por Cantacallao intervenga la línea María y no dio el puente como tiene monitor, ¿no? Llamémoslo así, ahí sí sería efectivo un puente monitor en ese cruce para que conecte con la puerta que va a tener futuramente el aeropuerto y conecte claro, Santa Rosa. Lo que pasa es de que, mira tú, yo creo
profundamente en la descentralización. Tú has trabajado en el Consejo Nacional, encargado también de estos temas, y creo que hay enormes ventajas, pero la descentralización no puede significar en absoluto el dejar de lado políticas nacionales y sobre todo un asunto fundamental que es la articulación de la diversidad que implica territorios con problemáticas diferentes. Ok, nosotros descentralizamos, pero descentralizar no puede significar el retorno a una visión feudal, a una visión de espacios cerrados que no se comunican, porque eso no es el país, eso sería una fragmentación. Y además estaría demostrando cuestiones absolutamente extrañas y equívocas, como por ejemplo de que este proyecto de Línea Amarilla no haya podido culminar en el Callao, que sería pues su destino inevitable. Es verdad que ese proyecto lo manejó la municipalidad, debía tener una contraparte. Espero que si eres mañana presidente o gobernador del Callao, completen ese circuito, que efectivamente lo que tenía es establecer una línea alternativa a Fawcett, ¿no? La avenida La Marina a Fawcett, de modo tal de que haya otros accesos a lo que es el primer puerto y el primer aeropuerto, ¿no? O sea, el Callao es muy importante y su destino está destinado a Lima, y Lima tiene su destino en el Callao. O sea, hay una realidad que, claro, tiene sus propias cosas, pero hay también elementos de identidad y de simultaneidad de situaciones y acciones que yo creo que es lo que hay que ponderar en una etapa en la cual tenemos que potenciar justamente estos instrumentos, estos mecanismos de gobierno en diferentes niveles del Estado. Sin duda alguna lo que mencionas, Ángel, porque justamente las fronteras con San Juan del Lurigancho, con Los Olivos, con Puente Piedra, con Ancón, con Santa Rosa, desde Ventanilla, es una realidad que hay que conectarla. Entonces nosotros tenemos justamente un programa de Conecta. ¿Por qué? Porque hasta el cabotaje es sumamente importante, que ya hay un reglamento y una ley de cabotaje, pero no se usa. El tren, o sea, nosotros estamos promoviendo justamente con la Municipalidad de Lima Metropolitana, en este caso mi candidatura, un acercamiento, porque tenemos un tren ahorita de una sola vía que se conoce, ¿no es cierto? Callao, Ate, o sea, Callao, sí. Desamparados, Ate, y que se va hasta La Oroya como centro minero. Claro. Entonces significa que eso es de carga y tenemos que promover que sea de pasajeros también. Claro. Eso significaría, sin cambiar rieles, simplemente usando los rieles. Hemos hecho un estudio gratuito gracias a la Universidad Politécnica de Madrid, en la cual nos ha dado el nivel de inversión, nos ha regalado el expediente de prefactibilidad, ya lo hemos puesto a consideración. ¿Para qué? Porque si tú tienes que invertir solamente en el expediente técnico, entonces evidentemente puedes tener 100.000 pasajeros día, que permite de que los ciudadanos no usen su carro, o se conecte por el centro, llamémosle así, de la ciudad desde el Callao. ¿Y qué pasa con el norte y el sur? El norte, ¿no es cierto?, está conectada, pero necesitamos también ponerle, aparte del mar, tenemos que ponerle un trencito, y podemos tener un panel de automóviles como centro que permita que ómnibus puedan circular de 200 millas hasta la Panamericana Norte. Y Costa Verde, si se termina, porque pensamos que debe terminar. Hay que acabar eso, pues. Hay que acabarlo, porque permitiría. Exactamente, qué bien el punto. Entonces nosotros pedimos que donde se termina justamente Costa Verde, nosotros nos encargamos y nos comprometemos de generar esa inversión. Y esa propuesta la tenemos articulada, todo Contigo Callao, con todos sus municipios distritales. De modo que Santa Rosa, que ya es una realidad, y eso hay que alabar un poco el trabajo del Ministerio de Transportes, que ha logrado tener toda una vía nueva de 3 carriles, pero anoche puse mi Waze saliendo de Guise para ir a Ventanilla y me tomaba 2 horas y media. Entonces, ¿y por qué? Porque los nudos de congestionamiento en la Avenida Argentina, no hay semáforo, no hay conectividades, las pistas. Oye, entonces el tema es que se necesita mucha articulación para solucionar problemas. El tráfico no se soluciona solo.
nuestro programa de descongestionar el Callao. Entonces, creo que conecta, es importante, y realmente este tema que estamos tratando es el problema principal. ¿Por qué? Porque el transporte y la logística significa en este momento más allá del 35% de costos logísticos. Entonces, no puede ser, mientras que en el mundo, Colombia, Chile están en el nivel de 20, 15%. Entonces los costos están reflejados. Y si los fletes hoy día han subido por 7 veces más, significa que las importaciones ya preveemos que va a tener un efecto el próximo año y tenemos que estar preparados. Mira, qué importante lo que estamos conversando esta noche. Realmente estamos hablando de futuro y cómo, en medio de la crisis, hay que también pensar pues desarrollos más allá de la angustia del aquí y el ahora. Y en ese punto de vista, por ejemplo, el tema de la conectividad del territorio, las poblaciones sobre todo que van creciendo y tienen cada vez más necesidades, si eso no se piensa, no se conceptualiza adecuadamente, hacemos nudos y que no solamente van a generar ineficiencia, sino que van a aislar a las poblaciones y van a impedir el desarrollo. Estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, a los amigos que nos siguen por el streaming, esta congestión de vehículos. Ese modelo de transporte exclusivamente basado en los hidrocarburos, en el diésel, en la gasolina, creo que ya no es suficiente para darle respuesta a la conectividad en el siglo XXI. Es fundamental innovar otros medios de comunicación, como tú lo has señalado, por ejemplo, el sistema de trenes. Hablando de Madrid, Madrid tiene una red de trenes de cercanía que permite conectar a la ciudad capital con un conjunto de puntos sin necesidad de usar las carreteras y los automóviles. Mira tú, paradójicamente, cuando se hizo la carretera central, ¿no?, y permitió el tránsito de camiones y vehículos, eso significó el colapso del ferrocarril central. Fue una competencia que no pudo soportar el tren. Pero en esta época en que han cambiado las cosas, parece nuevamente que los trenes van a tener, digamos, un impulso fundamental. Nosotros deberíamos tener, no solamente pensar ya en soluciones para los vehículos que se mueven con la gasolina, con el diésel, sino también una movilización a través de trenes, que yo creo que es fundamental. Y en este espacio que se va desde, no sé, pues vamos a decirlo, desde Chancay hasta Pisco, pasando por Pucusana, Chilca, qué sé yo creo que es fundamental este asunto que otra vez vuelve del pasado, el cabotaje. Cuando no existía la Panamericana Sur ni Norte, la gente no se trasladaba por tierra, porque era atravesar un desierto que en mula, a caballo, era muy arriesgado, te podían perfectamente asaltar, eran lejísimos y complicados. Entonces la gente se trasladaba en un sistema de barcos, de costeros, que hacían cabotaje. Eso otra vez con la Panamericana desapareció el cabotaje, pero parecería ser que en las nuevas circunstancias, para ser competitivo frente al mundo, un transporte de cabotaje resulta fundamental. Alternativa también, ¿no? Seguro que sí, o sea, el cabotaje, el tren, son alternativas. Son alternativas que no hay que estudiarlas, porque ahorita en este momento Florencia, por ejemplo, en Italia, está promoviendo la sustitución de todo lo que significa el movimiento normal de un tren por electricidad, por enfoques zona de Chancay hasta el sur, vía con las líneas de Metro 4, la 2, la 1, la 2 implementadas. Entonces, tenemos la propuesta, no estamos corriendo pero hay que hacerlo como país. Y el Estado, pero esto es una tarea de Estado del gobierno regional, por cierto. Pero quería hacerte una pregunta antes que el tiempo ya nos termine asfixiando. Es la siguiente: tú, si mañana fueras presidente regional, ojalá que así lo deseamos, todo el éxito del mundo, tú vas a hacer un conjunto de obras viales. Entonces tú tienes que tener en cuenta que la obra vial sea efectiva. Y lo digo esto porque recientemente se ha inaugurado este bypass sobre el óvalo Monitor, que era una demanda para conectar pues La Molina con Lima, San Isidro, qué sé yo, y resulta que nos preguntamos nosotros los usuarios, no hay una solución, la solución no mejora la fluidez del tránsito. Te pregunto a ti, como experto, como ingeniero que eres, y además
futuro gobernador, cuando hagas eso, tú tienes que tener qué cosa ha pasado, qué explicación hay para que esta obra que hubo tanta expectativa no esté rindiendo los resultados que todos hubiéramos querido. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hay alguna explicación técnica para eso? Sí, definitivamente. Como sabes, soy presidente del Cuerpo Técnico de Tracción en Perú, tenemos 220 ingenieros y arquitectos, y uno de los temas fundamentales es que el mover la población en Lima se ha ido justamente a La Molina. Entonces, La Molina baja a trabajar justamente con las motocicletas, se juntan con el transporte masivo, evidente un desorden total, más el mantenimiento que estamos viendo en la inauguración misma. Entonces significa que nos estamos olvidando que existen otro tipo de profesionales, ¿no es cierto? El profesional del tráfico. Ah, claro. No basta tener una oficina de monitoreo, sino de solucionador de temas. Existe luces donde no deben existir. Entonces resulta que un ciudadano puede tocar un botón y parar en la lateral y parar todo un tráfico de 100 vehículos. Entonces, evidentemente... Entonces hay que pensarlo bien, pues. Hay que pensar bien todas las cosas que haces antes de inaugurarla. Entonces, definitivamente, sabes que los carriles, acá estamos hablando de obras de un puente de 2 carriles, lo probable es que sean 3 carriles, como Costa Verde, que tiene 4 carriles de ida y vuelta, y que te permite reducir, de acuerdo a la cantidad de tráfico, de 4 a 2 en la ida o la vuelta, dependiendo de los criterios. Por ejemplo, en Santa Rosa, en el Callao, en Costa Verde, que llega con 4. Sin embargo, se está utilizando solamente 2. Entonces significa que hay un criterio importante español de Madrid. Todo lo que entra hay que controlarlo. Todo lo que sale hay que dispararlo. Entonces, evidentemente, claro, esos criterios tienen que respetarse. ¿Cómo va a resolver la avenida Fawcett para que se gane los votos de todos los oyentes del Callao? Bueno, usted cuando inició este comentario dijo lo siguiente: Panamá tiene 2 vías para llegar al aeropuerto. Una vía normal para cualquier ciudadano corriente, pero para un turista tiene una vía rápida directamente. Lo mismo sucede en Colombia. Usted va a cualquier aeropuerto, por más alejado de Bogotá, y usted encuentra un aeropuerto implementado al máximo. Entonces significa que las políticas aeroportuarias no están totalmente bien definidas, y creemos que como gobernador regional, Fawcett lo vamos a solucionar en el primer año de gestión. Ahí está. Eso es importante. Muy bien, muy agradecido, Miguel. Realmente muy importante, ilustrativo conversar también de estos asuntos que nos sacan un poco de la coyuntura, pero es necesario ver más allá. Este es el futuro, el Perú que todos queremos y por el cual estamos luchando por sus libertades. Les agradecemos a todos. Primero, mi agradecimiento, Miguel Cordano, por tu participación. Muy valiosa toda la información, los comentarios, los análisis que has realizado sobre el Callao, porque el Callao tiene que ver demasiado con el desarrollo de todo el Perú, ¿no? Vinculado estrechamente a Lima, en fin, es casi una sola cosa, y entonces vas a tener una oportunidad para mostrar todo tu talento si es que la ciudadanía te da el respaldo como todos esperamos. Muy bien, hemos llegado a nuestro final. Repito, ha sido un gran programa y los vemos la próxima semana a través de este mismo medio, PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Muchas gracias y muchas noches. Bueno, y buenas noches. Ángel, y buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia